Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras, mi dulce niña. Esa, Paraguayite. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de Paraguayite TV. Ya estamos cumpliendo la edición número 19. Muy contentos con todos ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Dividido en 3 bloques como cada programa, hoy presentamos nuevamente nuestro invitado con esta entrevista maravillosa. Esta entrevista virtual con un gran músico. Él es de Uruguay, pero hace años que vive con nosotros y ya está radicado prácticamente en nuestro querido Paraguay. En breve te cuento de quién se trata. En el segundo bloque también una super biografía. Y compartimos en el tercer y último bloque el video de la semana. Así que rápidamente vayamos, por supuesto, en primer lugar a agradecer a nuestros queridos auspiciantes Electrosystem, Cell System y también Miracoli. Y justamente de Miracoli, este primer bloque auspicia y presenta Miracoli, creamos maravillas. Miracoli, creamos maravillas. Regalos personalizados, remeras, termos, tazas, cajas decoradas, portatereré y mucho más. Creamos maravillas, creamos para vos en la ciudad de Areguá. Contacto al 0994 164 487. Miracoli, creamos maravillas. Muchísimas gracias, Miracoli, creamos maravillas desde la ciudad de Areguá, digo bien. Así que saludo cordial para toda la familia que está trabajando y hace tu pedido para cualquier tipo de regalo. Miracoli. Bloque número 1. Presentamos la entrevista virtual. Él nos recibió de buenísima manera, un amigo, un colega de hace bastante tiempo, de años realmente, nos visita virtualmente en Paraguayite TV. Nicolás Feijó, desde Uruguay, con mucho cariño para Paraguay y para Paraguayite TV. Bloque número 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto enorme estar con ustedes. Mi nombre es Nico Feijó y hoy voy a tratar de responder todas las preguntas que sean posibles para mi querido amigo Ariel Articanava. Gracias por la invitación y gracias por este programa tan lindo que apoya la cultura nacional. Tu carita, tu carita. Bueno, soy uruguayo. Hace 20 años que estoy en el país, que estoy acá en Paraguay. Prácticamente soy un paraguayo más. Y si bien empecé a cantar desde chico en la escuela, en los coros de la escuela, considero que mi carrera empezó a los 9 años, cuando por primera vez me subí a tocar en un escenario y con una orquesta en vivo. Así que ya de esa puesta en escena tenemos más de 21 años que hace que estoy cantando ininterrumpidamente distintos estilos, distintas músicas. Y cuando llegué acá a Paraguay en el año 2000, mi primer programa al que fui donde debuté como cantante fue en el querido Tate Tito, de Tito González. Ahí fue mi inicio aquí en Paraguay y después, bueno, ya continué con los demás grupos y programas donde estuve. Bueno, tuve la posibilidad de participar en Rojo, al cual ingresé en el año 2005-2006. Cuando estaba terminando la primera temporada del programa, entramos a la segunda generación, que se le decía cuando eso. Y fue una experiencia muy linda en cuanto a lo que es, vamos a decirle, la experiencia que uno gana, la experiencia televisiva, la experiencia musical. Ver de cerca cómo se trabaja detrás de las cámaras y cómo uno tiene que trabajar delante de ellas, ¿verdad? Hubieron momentos buenos y momentos malos por cuestiones personales. Si bien estuve bastante tiempo en el programa, también tuve mis días malos, esos días que un cantante a veces
se saca todo eso de encima y es más humano que cantante, ¿verdad? O que persona que sale en los medios. Pero fue una experiencia muy grata, aprendí mucho, conocí mucha gente linda, me abrió las puertas a muchas cosas, a pisar lugares donde quizás no había pensado, y más que nada poder haber llegado a la gala final del Banco Central. En el caso de Rojo fue muy lindo, una experiencia muy grata, algo que no voy a olvidar nunca. Y yo creo que por sobre todo, lo mejor que pasó después del programa es la gente que lo empieza a seguir a uno, que empieza a seguir el trabajo que uno hace. Y yo creo que son cosas que solo la tele te puede dar. Bueno, como extranjero es un poco difícil. Ya para el paraguayo mismo es difícil poder hacer carrera en su país, poder hacer cosas, ¿verdad? Por falta de apoyo, pero no de talento, ¿verdad? Y se me hizo un poco, al principio se me hizo un poco cuesta arriba, costó mucho. Tuve que pasar por muchas cosas, tuve que luchar por cada una de las cosas que tengo, que pude conseguir. Cada pequeño éxito tuvo una lucha muy grande detrás. Empezamos primero por el tema de la tecnología. Hace unos cuantos años atrás no había la tecnología que hay ahora. Grabar era muy difícil, tener una pista era muy difícil. Entonces la mayoría de las cosas se hacían en vivo. Tenías que tener el capital suficiente para poder entrar a un estudio de grabación, pagar músicos, están los equipamientos para tocar en vivo, para los ensayos, las vestimentas, el sonar en la radio, el irte a la tele, todo es un gasto, una movilidad, y es algo muy difícil para alguien, principalmente como yo, que no tengo un arraigo familiar en este país, y que tuve que empezar de cero, que tuve que confiar en mucha gente que me dio la mano, gente que no, gente que me cerró las puertas, gente que no confiaba en mí. Entonces fue muy difícil, nada de esto es fácil. Además que el rédito tampoco es una cosa con la cual uno puede decir, bueno, tengo un show y ya me da para sobrevivir un año. Entonces, es todo cuesta arriba, pero gracias a toda esa lucha, a toda esa constancia, y yo creo que también entra el profesionalismo, el saber ensayar 3 o 4 veces a la semana, 2 o 3 horas por día, qué sé yo, ser constante, concentrarse en lo que uno quiere, aprenderse las letras, aprenderse los estilos, tratar de investigar, tratar de culturizarse en lo que es la música. Todo me sirvió, y en estos 20 años creo que todavía me faltan cosas por hacer, pero estoy muy satisfecho con lo que ya pude hacer en este país, y me siento muy contento. Yo creo que si bien uno tiene añoranzas de su tierra, yo me siento paraguayo, y creo que Paraguay me dio mucho más de lo que me podía dar mi propio país. Esta pregunta es muy interesante y muy importante porque yo me siento identificado, o sea, me siento dentro de la misma bolsa. Yo creo que al artista paraguayo no le hace falta absolutamente nada. En cuanto a lo que es talento, acá sobra, hay capacidad, hay músicos excelentes, hay sonidistas muy buenos, hay gente que en el arte yo creo que está entre los mejores del mundo. Ahora, quizás esto juega en mi contra, pero voy a ser muy sincero, siempre fui muy franco. Lo que al artista nacional le hace falta es el apoyo primero de los empresarios, que los empresarios confíen un poco más, que inviertan más que nada que inviertan, ¿verdad? En lo que es la música nacional. Desde hace muchos años se llena de artistas que vienen del exterior por impuestos, por grandes compañías, por grandes empresas. Y al final siempre nosotros quedamos rezagados a lo que imponen a la gente, ¿verdad? Que también hay muchas cosas que no tienen parámetros, como que le pueda gustar o no a la gente, por más que te pongan algo que no. Pero influye muchísimo que todo el día te bombardeen con músicas en la radio, en la tele. Y sí o sí vas a aprender, sí o sí va a tener un grupo de gente que sí le va a gustar.
Pero yo creo que la materia prima acá está. Y segundo es el apoyo de la gente. Nosotros tenemos que reconocer que nos cuesta apoyar a nuestro prójimo, al que emprende un negocio, al que quiere hacer algo diferente o al que quiere hacer algo nuevo. Entonces yo creo que es muy importante que la gente nos brinde ese cariño que necesitamos los artistas. Y ojo, tiene que ser recíproco. Todo lo que a mí me dan yo también tengo que devolverlo, ¿verdad? Porque el artista se hace gracias a la gente. Entonces yo creo que tiene que ser mutuo eso, y que la gente apoye, que la gente comparta estados, comparta este mismo video que está viendo ahora. Si es compartido muchas veces, ayuda mucho a la música nacional, a que nos escuchen, a que nos tengan en cuenta, a que sepan mi nombre, a que esto se comparte y llegue a más gente. Esto nos ayuda mucho porque este es nuestro trabajo. Si bien es algo que nos gusta, muchos no lo tomamos como un hobby, sino como algo profesional, y es nuestro trabajo. De esto dependen nuestras familias. Por eso es bueno que apoyemos la música nacional y que los empresarios metan un poco más de gana a lo que somos nosotros. Porque si bien la materia prima está, y no es algo en bruto, es algo que puede salir y que es de exportación, necesitamos el apoyo económico de empresarios, de empresas que puedan ayudarnos a surgir, a salir adelante, a hacer materiales de calidad, a poder tener estudios de grabación de primer nivel, a que podamos ingresar a esos estudios de grabación y poder grabar, que podamos tener materiales audiovisuales como videoclips que cuestan dinero, que inclusive podamos llegar a pagar a radios o canales del extranjero para que nuestras músicas puedan ser difundidas y poder mostrar un poco más la cara de lo que es la materia prima paraguaya. El tema es que tengo muchas canciones que me gustan, pero yo creo que te voy a dar un top 5 de artistas que me gustan. Encabezando la lista, vamos por Luis Miguel, seguimos por Cristian Castro, vamos por David Bisbal y me faltarían dos, que puede ser, me gusta mucho Rubén Rada, que es un cantante uruguayo. Rubén Rada, y después le ponemos ahí por último, pero no tan lejos, vamos a poner a un Luciano Pereira. Ahí se fue. Me enamoré de ti por Facebook, mi amor. En el top 5 de mis canciones, las cuales tuve el honor de grabar, a ver, voy a poner como número 1 a Me enamoré de ti por Facebook, porque creo que fue una de las músicas que me abrió las puertas a lo que fue algo, vamos a decir, nacional, algo que se difundió mucho y que me dio mucho trabajo y que hasta ahora le gusta mucho a la gente. Me enamoré de ti por Facebook, número 1. En el número 2 vamos a poner a Solo quiero olvidarte, también de Partner, cuando estaba en Partner. En el número 3 le voy a poner a Tengo un amor, un cover que dice Toby Love, que logró posicionarse número 1 en las radios de acá. Así que ese es mi número 3. En el número 4, una música que me gustó mucho también fue Rompe Discotec. Y en el número 5, Fenomenal. Tu carita, carita bonita, cosita linda. Bueno, voy a cantar a capela un pedacito de Tengo un amor, por ejemplo, que es un tema muy lindo y dice: mi amor, te extraño cuando te siento lejos de mí. Vivir sin ti me mata el dolor. Es que yo no soy nada sin ti. Siento en mi piel tus manos acariciándome. Te busco y no te encuentro, amor. Es que yo vivo extrañándote.
Tengo un amor que solo se alimenta en tu voz. No quiere hablarle ya al corazón y vive lamentando tu adiós. Tengo un amor que vive en cada espacio de mí, que se apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti. Bueno, le quiero agradecer muy especialmente a mi querido amigo Ariel Articanava por darme este espacio. Muchas gracias, fuerza papá. Tenemos muchas experiencias juntos, así que en alguna otra entrevista voy a contar muchas anécdotas que vivimos juntos en Rojo y después de Rojo también. Y quiero felicitarte por este emprendimiento que tenés, por este programa que colabora muchísimo, muchísimo a la cultura nacional, a los artistas paraguayos. Y muchas gracias, en serio, estamos a las órdenes. Se despide Nico Feijó y hasta la próxima.